Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Vive la Experiencia, el lugar donde encontrarás el camino espiritual hacia la sanidad después de un dolor, un fracaso o una pérdida. Bienvenida al episodio de hoy. Me da mucho gusto que me acompañes. Y el día de hoy vas a descubrir una emoción que le hace mucho daño a tu corazón y sus consecuencias. Sabes que quizás por mucho tiempo tú has acumulado enojo, ira. Quizás cuando querías expresar tu necesidad, dudabas si era, en primer lugar, válida la necesidad y en segundo lugar, si era válido expresarlo. Entonces aprendiste a callarte, aprendiste a guardarte las cosas. Quizás te enseñaron que el expresar el enojo es negativo. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar de mí? Ya no me van a querer. Me van a etiquetar como una mujer entrona, brava. Entonces, por eso tú mejor te guardabas todo, por eso tú mejor no hablabas y todo eso se iba acumulando en tu cuerpo. Puede que sea tu caso, puede que no, incluso puede que tú seas de las que expresaban el enojo, pero pues todas en alguna manera, en mayor o menor escala, hemos experimentado enojo en nuestras vidas. Y déjame decirte que es importante hablar de este tipo de emoción, que ahorita la vamos a definir, la hostilidad. Es importante porque aquí en México, la principal causa de muerte en las mujeres son las afecciones cardíacas. Fíjate que en primer lugar están enfermedades cardiovasculares en mujeres. En segundo lugar está la diabetes. Y en tercer lugar está el cáncer, incluido el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino y el cáncer de hígado. Y aquí en México, en el año 2017, de acuerdo al INEGI, este organismo encargado de llevar el censo y estadísticas en nuestro país, reportó que 66,337 mujeres murieron en ese año por enfermedades del corazón. Por diabetes murieron 54,216 y por tumores malignos en total 43,053. De estos, 6,854 murieron a causa del cáncer de mama, 4,052 por cáncer cérvico-uterino y 3,415 por cáncer de hígado y de vías biliares. Se nos invita mucho como mujeres a prevenir el cáncer de mama. Debemos de revisarnos periódicamente y eso es correcto. Pero de acuerdo a estas estadísticas, en el 2017 murieron 6,854 por cáncer de mama contra 66,337 por enfermedades del corazón. O sea, solo fue el 10% de estas muertes. He ahí la importancia de ver por qué tantas mujeres están muriendo de afecciones cardíacas, por lo menos aquí en México. Y la historia que te quiero contar es una historia de hostilidad, de un enojo por mucho tiempo reprimido, por mucho tiempo acumulado. Y es que a esta niña, desde pequeña le enseñaron que la expresión del enojo es negativa. No era válido expresar el enojo. Entonces, el enojo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, te está comunicando una necesidad que tiene que ser atendida. Entonces, esta niña llegó a creer que sus necesidades no eran válidas, porque pues como no se pueden expresar, pues entonces esas necesidades pues o no existen
o algo malo hay en ti porque las sientes, entonces aprendió a reprimirlas. Y eso, ¿qué crees que hace? El enojo acumulado, el enojo guardado, el enojo reprimido va en aumento. Va en aumento y hasta que un día explota. Entonces esta niña creció así, con defectuosidad, pero en la medida que ella fue creciendo, se dio cuenta que el enojo era una necesidad no atendida. Y también aprendió que el enojo hay que saber canalizarlo y hay que saber expresarlo de una forma asertiva y saludable. Y esta niña de la que te estoy hablando soy yo. Si tú has asistido a algunos de mis talleres, ahí te he contado un poquito más de mi historia. Entonces, aquí yo te comento cada miércoles, cada que subo un episodio, del manejo del enojo, de la asertividad, de toda esta cuestión de sanidad que pues todas queremos desarrollar de una de otra manera. Pero fíjate que yo el día de ayer tuve una prueba, porque las pruebas te las permite la vida que las tengas en la misma convivencia, en las mismas situaciones que te pasan el día a día. Y el día de ayer yo tuve mi prueba, justo hoy yo te iba a hablar de este tema, pero el día de ayer, en una reunión que tuve con personas con las que estoy emocionalmente vinculada, pero a la vez hablando de dineros y de negocios, una reunión de entrada complicada a mi percepción. Entonces, ahí fue tocada una de mis fibras sensibles. En esa herida de mi niñez que me recordaba que la emoción no se debe expresar, por lo tanto, lo que creí es que mi necesidad pues no es válida. Entonces, con todo esto que yo ya sé, esa fibra fue tocada y ¿qué crees que pasó? Lo esperado, lo que viene en los libros, lo que yo te he dicho, es de que pues hay que mantener la calma, hay que tener dominio propio y hay que contestar asertivamente y canalizarlo. O en el último de los casos, hacer lo que yo toda mi vida estaba acostumbrada a hacer, a reprimirme, a tragarme el enojo, a enojarme hacia adentro. Pero no me permití hacerme eso otra vez, hacerle a mi cuerpo tragarme todo ese enojo, reprimirlo, pero tampoco actué asertiva y saludablemente. Y tal olla de presión explota, así exploté yo. No fue lo mejor que pude hacer, no es lo esperado, no te recomiendo que lo hagas, sin embargo pasó. Y sabes que vino en mí inmediatamente el sentimiento de culpa por pensar, nunca voy a cambiar, lo he intentado una y otra vez y no puedo, no debí haberme expresado, Dios te va a castigar. Situaciones con las que yo vengo lidiando y arrastrando desde hace muchos años. Sin embargo, alguien me dijo, Débora, no seas tan dura contigo misma. Estás aprendiendo a expresarte algo que nunca habías hecho antes y es como cuando aprendes a caminar. Cuando aprendiste a caminar, no caminaste 10 pasos seguidos sin caerte. Diste un paso, 2 pasos, te caíste, te levantaste y volviste a intentarlo. Así es este camino hacia la sanidad, hacia la asertividad. El aprender a expresarte, el aprender a decir lo que piensas, el aprender a expresar tus emociones de una manera asertiva. Pero finalmente te estás expresando, finalmente te estás validando, finalmente estás atendiendo esa necesidad que te está gritando y por eso es el enojo. Entonces fue que pude tener paz en mi corazón y con la ayuda de Dios pude tener compasión, amor y paciencia hacia mí misma. Y saber que Dios me ama y me acepta aún con mis errores, aún con mis equivocaciones. Que su amor no es condicionado a que si hago las cosas bien o no las hago bien. Que su amor no se condiciona a si nunca me equivoco o a si hago las cosas
a la perfección, a la primera. Y eso me dio paz. Porque ese es otro punto que tienes que desarrollar si tú tienes ira acumulada, si en ti hay hostilidad. Entonces, te comparto mi historia para que sepas que yo también estoy en el camino, que yo también me tropiezo, que yo también estoy aprendiendo a tener compasión hacia mí misma, que yo también estoy expresando aprendiendo a expresar mi enojo, aprendiendo a atender a mis necesidades y que mis necesidades son válidas. Por lo tanto, la hostilidad, la ira y el enojo son los primeros en la lista de emociones tóxicas que generan reacciones extremas de estrés. Cuando tú te enojas, estás experimentando altos niveles de estrés. Y la hostilidad se define como sentimiento de enemistad, mala voluntad o antagonismo. Y es un estado continuo. La persona hostil se va a irritar excesivamente y se enojará con facilidad ante circunstancias triviales que a otras personas no les afectan. Son ese tipo de personas que gastan 5 pesos de energía en un problema de 2 centavos. Fíjate que el doctor Redford Williams diseñó una prueba de hostilidad donde los altos puntajes se relacionaron con enfermedades cardíacas. La hostilidad tiene respuestas muy específicas en cuanto a actitudes, emociones y conducta. La actitud principal es el cinismo. Cinismo por la desconfianza de los motivos de las otras personas que son cínicas contigo. La emoción principal, adivina cuál es la ira. Y la conducta principal es la agresión. Y esta agresión no es aquella agresión que se expresa en forma violenta solamente. Es la agresión que puede tener como fachada la amargura, el tragarse todo, una postura o disposición de descontento o la disposición a la discusión. Muchas personas no creen ser iracundas, enojadas o agresivas. Más bien, se describen a sí mismas como frustradas o tensas. La frustración muy a menudo es una de las facetas del enojo, como lo es también la impaciencia. El hecho de que la mayoría de las personas están más enojadas de lo que creen es muy común, porque hay mucha gente que está enojada por dentro. Ahora, ¿cuál es la relación entre la hostilidad y el corazón? Las personas hostiles liberan más adrenalina y norepinefrina en la sangre que las personas no hostiles. Estas hormonas elevan la presión sanguínea, haciendo que se contraigan los vasos sanguíneos y aumente el ritmo cardíaco. También tienen altos niveles de cortisol, que hacen que el cuerpo retenga sodio, sal, lo cual agrava el problema de la presión sanguínea. El cortisol también eleva los niveles en tu sangre de triglicéridos y colesterol, lo que predispone a las personas a una enfermedad cardíaca. Cuando hay periodos de mucho estrés, como ya te mencioné, se libera adrenalina, haciendo que el corazón se acelere y su ritmo sea más fuerte, luchando para cubrir la exigencia de más oxígeno y glucosa para abastecer el corazón y el cerebro. ¿Y esto qué te puede provocar? Pues estas afecciones cardíacas, tales como angina, infarto, arritmia o la liberación de un coágulo de sangre que puede bloquear totalmente un vaso sanguíneo, provocándote una embolia o una muerte súbita.
Y fíjate que el riesgo relativo de ataques cardíacos entre pacientes enojados está en igual proporción que aquellas personas que fuman o que padecen hipertensión. Está en el mismo nivel. Las personas que tienen hostilidad reprimida lo saben, pero lo llaman mecha corta, mal genio, cerillito. El estado de frustración constante es en realidad una forma sutil de hostilidad arraigada en la ira hacia los demás, hacia situaciones y hacia circunstancias. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? En primer lugar, tienes que distinguir si en ti hay hostilidad. Tienes que empezar a observarte cómo reaccionas cuando estás en situaciones que te provocan enojo. ¿Vas y gritas y despotricas? ¿Hablas asertivamente o te lo guardas? Si tú te guardas ese enojo, muy probablemente en ti haya hostilidad o la estés experimentando. En segundo lugar, es aprender a escuchar la necesidad que hay detrás de ese enojo que experimentas. ¿Qué necesidad me está comunicando ese enojo? Y es tu responsabilidad atender esa necesidad. En tercer lugar, tienes que aprender técnicas, tienes que saber cuál es la manera asertiva de expresar ese enojo. Porque si lo acumulas, ya vimos las consecuencias. Y en cuarto lugar, lo que puedes empezar a hacer hoy es empezar a tener compasión, paciencia y amor hacia ti misma. Ya sea que tu costumbre sea guardarte el enojo, ya sea que tu costumbre sea expresarlo en forma violenta y que lo haces de manera asertiva, pues seguirlo haciendo. Pero es importante que te tengas compasión hacia ti misma. Porque fíjate, en último lugar quiero comentarte que no hay un evento en particular que a una persona le va a provocar hostilidad. Es de acuerdo a lo que tú has vivido, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a lo que a ti te han enseñado, lo que te va a provocar enojo, lo que te va a provocar ira. Porque no es lo que te pasa, no es lo que te hacen, sino cómo tú reaccionas y cómo tú gestionas eso que te pasa. El evento desafortunado que yo viví ayer no es por lo que alguien tocó esa fibra sensible en mí, sino cómo yo lo gestioné, cómo yo lo tengo que trabajar. La responsabilidad de mi persona de hacerme cargo de esas heridas no sanadas que me provocan enojo, que me provocan ira, que me provocan hostilidad. Pero finalmente la responsabilidad es mía. Finalmente la responsabilidad es tuya. De atender esa necesidad, de aprender a expresar el enojo, de tener compasión de ti y de seguir creciendo y seguir haciéndote responsable. Eso es lo mejor que puedes hacer por ti. Te agradezco que hayas estado en el episodio de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, te invito a que lo compartas para que muchas personas como tú se puedan beneficiar. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.